Hay un momento en la vida del alma donde el silencio no es un vacío, sino un testimonio. Ese instante no grita, no suplica, no explica. Solo acontece como una brisa que deja de soplar o como una lámpara que se apaga sin dramatismo, pero que, en su retirada, revela lo oscuro que siempre estuvo el lugar. Es el momento en que el alma se repliega hacia sí misma, no con rencor, sino con lucidez. Y ese retiro, aunque parezca una huida, es en realidad una proclamación silenciosa de dignidad. Muchos creen que el estoico se endurece, que apaga su fuego para no sentir, pero no entienden. El estoico no se enfría, se purifica. Como el oro en el crisol, el alma que ha amado con pureza y ha sido herida sin justicia, se retira no porque haya perdido, sino porque ha comprendido. Ha comprendido que no toda presencia merece ser sostenida y que no toda compañía alivia. El alma que ha despertado deja de mendigar asilo emocional en corazones cerrados y comienza a edificar su morada en la roca firme de su conciencia. Marco Aurelio escribió: «El que no se valora a sí mismo no puede valorar a nadie». Y es así. Cuando has vivido demasiado tiempo intentando ser suficiente para alguien que solo sabía recibir, llega un punto donde entiendes que el verdadero amor no se demuestra quedándose, sino sabiendo irse cuando la presencia se convierte en humillación. La virtud no es persistir ciegamente, es saber discernir cuando un camino ya no lleva a ninguna parte, por más que un día haya sido sagrado. La sabiduría antigua nos recuerda que incluso Dios se retira en silencio, que hay un momento donde ni la zarza arde, ni el cielo truena, ni el mar se abre. Solo queda el eco de una pregunta sin respuesta, y es en ese eco donde el alma se reconoce, no como mendiga, sino como templo, no como víctima, sino como testigo. Porque el que ha sido ignorado y no responde con odio, ya ha cruzado el umbral de la simple humanidad hacia la nobleza del espíritu. Y ese umbral, aunque invisible, es la línea que separa la queja de la redención. Cuando una presencia se ha vuelto rutina para otro, su valor se desdibuja. Lo constante sin gratitud se convierte en paisaje, en fondo, en aquello que siempre estuvo y por eso dejó de ser visto. Pero el alma que despierta de ese olvido impuesto no reclama atención, no exige reconocimiento, no alza la voz para decir «aquí estoy». Solo se retira. Y ese acto, tan sereno como definitivo, se convierte en un espejo sin distorsiones. El estoico no busca venganza, sino libertad. Y en ese retiro hay una ruptura sagrada, la de la expectativa. Lo que dolía no era la ausencia de amor, sino la esperanza de que algún día lo hubiera. Al soltarla, el alma deja de sangrar por dentro y comienza a respirar por fin. Ya no necesita una explicación para marcharse, porque su vida ha dejado de girar en torno al juicio de los demás. Como Epicteto enseñaba, lo que perturba al hombre no son las cosas, sino la opinión que tiene de ellas. El alma que ha madurado deja de interpretar su abandono como desprecio y lo comienza a ver como liberación. El fuego que purifica no arde por fuera, sino por dentro. Es un incendio mudo que consume las ataduras invisibles del alma, el miedo a no ser querido, la adicción a la aprobación, la espera que jamás se cumple. Y tras las cenizas queda algo nuevo, no resentimiento, no coraza, sino claridad. Una claridad que no se explica, pero se siente. Ya no suplicas ser visto, porque ahora ves. Ves tu valor, ves tu camino. Ves por fin que nadie puede hacerte sentir pequeño sin tu consentimiento. El desierto no es un castigo, es el lugar donde el alma deja de escuchar el ruido ajeno para oír su propia voz. Y en ese silencio desolado,
comienza a florecer algo que no depende de nadie: la soberanía interior. No porque te creas más que nadie, sino porque ya no te crees menos que todos. Has vuelto al centro, has vuelto al origen. Y en ese retorno, cada paso es un acto de fe en ti mismo. Como el peregrino que atraviesa la noche, no para escapar, sino para encontrar el amanecer que dentro lleva. Hay en el alma una geografía secreta, un mapa invisible que solo se revela cuando todo lo demás ha sido retirado. No se traza con caminos externos, sino con decisiones silenciosas. Cuando el alma decide dejar de mendigar amor, no se vuelve fría, se vuelve sagrada. Porque la dignidad no es un orgullo herido, es una conciencia despierta. Y quien despierta ya no regresa al sueño del autoengaño. Epicteto decía que nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso es lo que ocurre cuando dejas de justificar tu presencia, cuando ya no necesitas ser entendido para permanecer. Esa libertad no es altiva, es humilde, no se proclama, se vive. Es la libertad de quien sabe que no vino al mundo para ser parte de un decorado, sino para encarnar su verdad, aunque duela, aunque se quede solo, aunque tenga que cruzar un desierto. Y en ese desierto, algo ocurre, algo profundo, algo irreversible. Se rompen los espejos donde antes te medías. Ya no eres el reflejo de la mirada de otro. Eres lo que ves en ti cuando cierras los ojos y el mundo calla. No hay juicio que te ate, ni rechazo que te quebrante, porque tú, en lo más profundo, has elegido no depender de eso. Has elegido paz antes que aceptación, virtud antes que pertenencia, propósito antes que aplauso. Séneca escribió: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Pero hay una forma de pobreza más sutil, la de quien necesita la validación ajena para sentirse real. Esa hambre insaciable de ser amado, visto, aprobado, puede hacer del alma una esclava disfrazada de afecto. Pero cuando dejas de perseguirlo, cuando te reconoces a ti mismo como suficiente, algo dentro se eleva, como una montaña que siempre estuvo ahí, esperando ser habitada. Y entonces ocurre lo inesperado. Quien te daba por sentado empieza a sentir tu ausencia como un fuego frío. Ya no estás, y sin embargo, tu silencio habla. No con reproche, sino con presencia. Una presencia que ya no busca ser entendida, porque entendió que hay vínculos que no son hogares, sino cárceles. Y el alma que se libera no odia al carcelero, simplemente aprende a vivir sin las rejas. La noche en la que el alma se despierta no tiene estrellas, pero sí dirección. No hay luces que guíen, no hay voces que alienten. Solo está el paso firme de quien, por fin, ha comprendido que su caminar no necesita espectadores. La virtud del silencio comienza cuando dejas de narrar tu dolor para que te crean y empiezas a vivir tu verdad aunque nadie la entienda. Porque el que ha sido transformado por dentro ya no necesita confirmación por fuera. Hay un tipo de serenidad que no se aprende leyendo, sino atravesando el fuego. No el que consume, sino el que revela. Ese fuego que te dice quién eres cuando ya nadie aplaude, cuando ya nadie espera nada de ti. Es ahí donde emerge tu temple, no como una máscara, sino como esencia. Y entonces comprendes que tu valor no está en la intensidad de lo que diste, sino en la pureza de lo que elegiste. Elegiste no quedarte donde no había honra. Elegiste retirarte no por debilidad, sino por fortaleza moral. Séneca decía que el alma grande se muestra más serena cuando la golpean. Y es cierto, porque el alma que ha sido golpeada y no se ha quebrado, ya no necesita defenderse. No necesita contar su versión. Su sola existencia es un testimonio. Camina, sí, pero no huye. Se aparta, pero no se esconde. Se separa, pero no maldice. Porque sabe que el verdadero juicio no ocurre afuera,
sino en el altar íntimo de su propia conciencia. Y es en ese altar donde se decide todo. No hay tribunal más sagrado que el de tu mirada interior. Ahí no se miente. Ahí no caben excusas. O te elegiste, o te vendiste, o fuiste leal a tu alma, o la traicionaste por miedo, por costumbre, por vacío. Y cuando finalmente te eliges a ti, no con arrogancia, sino con humildad profunda, cada paso hacia tu paz se convierte en una ofrenda silenciosa al Dios que habita en el centro del ser. Esa es la verdadera oración, caminar con dignidad donde antes solo había necesidad. No se recita con palabras, sino con presencia. No se dirige al cielo, sino a lo eterno que respira dentro de ti. Porque solo el alma que ha conocido la pérdida sin perderse puede volver a la vida con los ojos abiertos. Hay quienes confunden la retirada con la derrota, pero el alma que se ha retirado desde la claridad no huye, renace, no abandona, se libera. Es fácil juzgar el silencio de quien ya no ruega. Difícil es comprender la valentía de quien ha dejado de pertenecer donde nunca fue respetado. Porque el alma que se ha vaciado de mendicidad emocional se convierte en vaso limpio, listo para ser llenado solo de lo que merece. Marco Aurelio enseñaba que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y un pensamiento digno tiene más fuerza que 1000 reacciones. Cuando ya no necesitas devolver lo que te hicieron, porque entiendes que no fue personal, sino fruto de su ignorancia, de su ceguera, de su confusión, ahí nace tu verdadera libertad. La libertad de no cargar lo que no era tuyo, de dejar de ser portador de las heridas ajenas, de no tomar el veneno de quien solo sabe proyectar su sombra. Y entonces te ves, por primera vez, entero, sin la necesidad de probar nada, sin la urgencia de ser creído, sin el peso de los diálogos no cerrados, porque has cerrado el ciclo no con palabras, sino con coherencia. Y esa coherencia, esa línea recta entre lo que sientes, piensas y haces, es lo que más desconcierta a quien esperaba otra cosa de ti. Esperaban que pidieras, que imploraras, que lucharas por volver. Pero tú no volviste, y no por rencor, sino por evolución. Cuando un alma deja de perseguir, deja de ser objeto, se convierte en sujeto de su propia historia. Ya no gira en torno al deseo ajeno, ya no reacciona al capricho de quien no supo cuidar. Ahora crea, y en esa creación silenciosa, sin testigos, sin público, sin escenas, florece algo nuevo. Una vida que no gira alrededor de la necesidad, sino del propósito. Una energía que no necesita ser vista para brillar. Como decía Epicteto, no pretendas que los acontecimientos sucedan como quieres. Desea que sucedan tal como suceden, y serás feliz. Esa es la madurez del alma estoica. Aceptar lo que fue sin resistir, soltar lo que ya no es sin dolor, y caminar hacia lo que puede ser con templanza, sin odio, sin prisa, sin necesidad de ser entendido, solo con fidelidad a sí mismo. Cuando eliges el camino de la coherencia, el mundo cambia de textura. Ya no te seduce el drama, ni te hiere la indiferencia. Descubres que el poder no está en la voz alta, sino en la presencia serena. Que el alma que no se descompone ante el desprecio ha alcanzado una forma de majestad que no requiere trono. Porque ahora cada gesto tuyo es una ofrenda, no a los demás, sino al altar invisible que llevas en el pecho, tu integridad. El mundo exterior, antes lleno de ruido, se silencia, no porque los demás hayan cambiado, sino porque tú has dejado de escuchar desde la carencia. Ya no buscas señales en el gesto ajeno. Ahora lees tu propio rostro en el espejo. Y en ese espejo no hay maquillaje de roles
ni adornos de necesidad. Solo la verdad desnuda de quien ha decidido no traicionarse nunca más. Séneca lo dijo con sabiduría: la mayor riqueza es contentarse con poco. Pero hay una riqueza aún más profunda: contentarse con lo justo, con lo que no hiere, con lo que no exige que te diluyas para pertenecer. Y eso, aunque parezca poco a los ojos del mundo, es en verdad la herencia de los sabios, la capacidad de vivir en paz sin necesitar la aprobación de quienes no conocen la paz. El alma coherente se vuelve espejo también, no para reflejar a los otros, sino para que se vean a sí mismos. Y ahí comienza el desconcierto, porque el que antes te manipulaba, ahora no encuentra respuesta. El que antes te usaba como trampolín, ahora descubre que no saltas más. Tu presencia ya no se doblega. Tu mirada ya no se desvía. Has dejado de ser escenario para convertirte en templo. Y ese templo no tiene ornamentos, pero sí una luz interna que no se apaga, una serenidad que no se improvisa, porque ha sido forjada a golpe de abandono, incomprensión y espera. Cada lágrima no respondida fue un ladrillo, cada noche en vela, un cimiento, cada renuncia a lo que no era digno, una columna. Y ahora estás ahí, en pie, como una arquitectura invisible que desafía el tiempo, no como monumento, sino como morada viva del alma fiel a sí misma. Lo más desconcertante para el mundo es cuando alguien deja de mendigar amor y empieza a encarnarlo. El alma que ha dejado de buscar en otros lo que solo pueden hacer desde dentro, comienza a brillar con un fuego que no quema, pero transforma. Ya no mendiga ternura, porque ha aprendido a habitarse. Ya no exige respuestas, porque ha comprendido que hay preguntas que solo el silencio puede contestar. Y en ese silencio, que antes parecía vacío, descubre la voz más antigua, la del propósito. Marco Aurelio, que gobernaba imperios y tempestades, escribió con la pluma del espíritu: haz cada cosa como si fuera la última de tu vida. No como quien corre, sino como quien honra. No como quien teme morir, sino como quien ha aprendido a vivir con sentido. Y ese sentido no se compra, no se imita, no se enseña. Se revela en el cruce entre el dolor y la claridad. Ahí donde te preguntaste, ¿qué hago aquí? Y en lugar de huir, decidiste mirar hacia adentro. Porque hay una mirada que no se lanza hacia el mundo, sino hacia uno mismo. Y en esa mirada, todo se pone en su sitio. El que no te valoró, ya no te define. El que te dejó a medias, ya no te condiciona. El que se fue sin despedirse, ya no tiene el poder de romperte. Porque ahora sabes que ningún adiós sin honra puede desestabilizar a quien se eligió a tiempo, a quien cerró su propia herida con las manos firmes de la templanza. Séneca advertía que no vivimos una vida corta, sino que la desperdiciamos en cosas inútiles. Y una de las más inútiles, aunque dolorosas, es esperar que otro te dé lo que él mismo no se da: amor, respeto, cuidado, presencia. Cuando comprendes que el alma rota del otro no puede ofrecerte plenitud, no lo juzgas, lo sueltas. No desde la superioridad, sino desde la compasión firme, la que no se enreda, la que no retrocede, la que, sin decirlo, afirma: yo también merezco paz. Y en esa afirmación silenciosa ocurre algo sagrado. Dejas de ser historia en la narrativa del otro y comienzas a ser protagonista de tu destino, sin la necesidad de cerrar ciclos con palabras, porque tu partida ya fue un mensaje, uno que no hiere, pero sí transforma, porque el que te dio por sentado empieza a ver que su ego ya no te alcanza, y el alma que se vuelve inalcanzable no lo hace por orgullo, sino por luz. Cuando dejas de justificar tus pasos, el mundo se incomoda, porque lo que no se explica, se teme.
y lo que no se controla se admira en secreto. Así ocurre con el alma que se retira en calma. Ya no entrega razones, ya no abre puertas al juicio ajeno, solo camina. Y en ese caminar hay una belleza extraña, una gravedad dulce que atrae más que cualquier súplica. Porque quien ha sido herido y no se convierte en verdugo, ya ha vencido sin batallar. Epicteto hablaba de la autosuficiencia del sabio como un estado de paz inviolable. No por insensibilidad, sino por madurez. El sabio no se cierra al amor, pero no se vende por afecto. No cierra su corazón, pero protege su santuario. Y ese equilibrio, esa danza entre apertura y límites, entre compasión y firmeza, es lo que define al alma que ya no regresa donde fue usada como sombra. Has dejado de ser necesario para quienes solo te querían disponible, y eso, en el corazón del ego ajeno, es un terremoto, porque ya no ocupas ese lugar donde antes se alimentaban de tu espera. Ahora habitas un lugar más alto, más solitario, pero también más verdadero, uno donde tus decisiones no son explicaciones, sino consecuencias, donde tu distancia no es castigo, sino coherencia, y tu silencio es altar. El juicio interior se ha convertido en tu único tribunal, y allí solo tú y tu conciencia dictan las sentencias. Ya no necesitas que te comprendan para validarte, porque has comprendido que la comprensión que no nace del alma es una máscara que no dura. Lo que buscas ya no es ser entendido, sino ser verdadero. Y esa verdad, aunque incomode, es la única que no traiciona. Marco Aurelio dejó escrito: no pierdas más tiempo discutiendo lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Así vives ahora. No argumentas tu valor. No suplicas tu derecho a ser tratado con respeto. No negocias tu esencia. Simplemente encarnas tu claridad. Y en ese acto, quien te perdió, comienza a mirar atrás. Pero ya es tarde, porque tú ya no estás esperando, estás viviendo. Y vivir, para el alma que ha despertado, es caminar sin cadenas, sin explicaciones, sin la necesidad de convencer a nadie de lo que ya sabe, que su dignidad no está en lo que recibe, sino en lo que decide jamás volver a permitir. Hay un tipo de presencia que, al volverse ausencia, revela todo lo que antes fue ignorado. El alma que se retiró sin escándalo, sin cerrar puertas con portazos, sino con una leve inclinación de cabeza y una mirada serena, deja detrás algo más fuerte que la furia, el peso de lo no dicho. No hay gritos, no hay cartas, no hay mensajes finales, solo un vacío que no se llena, porque no es ausencia física lo que se percibe, sino una esencia que ya no habita ahí. El que alguna vez jugó con tu espera, ahora enfrenta su propio reflejo. Donde antes estaba tu paciencia, hay un eco. Donde antes estaba tu ternura, hay silencio. Donde antes había un alma disponible, ahora hay un espacio que no se puede sustituir. Porque tú no eras función, no eras objeto, eras fuego. Y cuando el fuego se apaga por voluntad, no deja cenizas, deja luz. Epicteto enseñaba que quien conoce su valor no lo discute, simplemente actúa conforme a él. Y tú, al irte sin escena, al no rebajarte a una batalla que no merecía tu espíritu, dejaste un mensaje que ningún grito podría superar. El mensaje del que ha entendido que amar no es insistir, sino respetarse. Que sanar no es obtener disculpas, sino liberar la necesidad de recibirlas. Hay un juicio que no se celebra en tribunales ni se escribe en libros. Es el juicio del alma sobre sí misma, y en él no importa quién falló, importa si fuiste leal a tu claridad, importa si te mantuviste fiel al llamado profundo que te susurraba.
ya no más. Ese susurro, tan suave, pero tan certero, fue la señal. No de que estabas perdiendo, sino de que estabas despertando. Y al despertar, dejaste de ver al otro como ofensor y comenzaste a verlo como maestro involuntario. Alguien que, sin saberlo, te mostró dónde estabas cediendo tu luz. Y en esa revelación no hubo castigo, hubo redención. Porque el verdadero estoico no huye del dolor, lo atraviesa, lo honra, lo convierte en sabiduría, y con esa sabiduría construye una nueva vida, más simple, más auténtica, más libre. Una vida donde ya no te defines por el vínculo que perdiste, sino por la verdad que elegiste. Has cruzado la frontera invisible donde el amor propio deja de ser un ideal y se convierte en ley. Una ley silenciosa que no se impone, pero se respeta. Porque ahora ya no esperas ser tratado con honra. Tú la encarnas. Tu sola forma de estar, tu forma de no volver, donde ya no hay dignidad. Es una oración sin palabras, una decisión que vibra más allá del entendimiento ajeno. Has entendido, al fin, que no necesitas cerrar con otros lo que abriste contigo mismo. La ausencia que sembraste no es venganza, es espejo, es revelación. El otro, el que te creyó eterno, ahora enfrenta su propia sombra. Y tú, mientras tanto, ya no estás en el juego, estás en el camino. Un camino donde el desierto no se evita, se honra. Donde la espera no se llena con sustitutos, se habita con propósito. Porque el alma que ha atravesado el dolor sin corromperse, se ha vuelto incorruptible. No todos lo entenderán. Algunos seguirán creyendo que callaste por debilidad, que cediste por cansancio, que te alejaste por orgullo. Pero tú sabes que lo hiciste por amor, por el tipo más raro, más fuerte y más difícil. El amor que no permite que te traiciones a ti mismo. Y por eso, por esa fidelidad interior, caminas en paz. No porque no duela, sino porque el dolor ya no manda. El alma manda. Y el alma, cuando despierta, se vuelve soberana. Y si algo dentro de ti comenzó a abrir los ojos en este silencio, suscríbete a Estoicismo Crudo. Aquí no buscamos seguidores. Buscamos almas que aún quieran mirar hacia adentro, que aún recuerden que hay una forma de vivir que no depende del juicio externo, sino del juicio sereno del alma sobre sí misma. Aquí caminamos no para ser vistos, sino para ser verdaderos. Porque esta senda, la del estoico, no promete aplausos, promete claridad. Y con claridad todo cambia. Ya no necesitas ser elegido, porque elegiste. Ya no buscas que alguien te complete, porque completaste el ciclo. Ya no mendigas presencia, porque ahora tú eres presencia. Una que no se ofrece a cualquiera, porque se sabe sagrada. Una que no grita, pero deja huella. Y desde aquí, desde este nuevo suelo, todo lo que construyas nacerá no de la carencia, sino de la libertad. La libertad no siempre grita victoria. A veces camina descalza, a veces respira lento, a veces parece soledad, pero en el fondo es plenitud. Porque el alma que ha dejado de actuar para complacer, comienza a vivir en coherencia. Y en esa coherencia no hay fuegos artificiales, pero sí una llama constante. No estalla, no deslumbra, solo arde, silenciosa, en el centro del pecho. Epicteto lo comprendió con claridad cuando dijo: si deseas ser sabio, empieza por parecerlo, pero no ante los ojos de otros, sino ante el juicio de tu interior. Parecer sabio ante ti mismo, en tus decisiones más pequeñas, en tus silencios más profundos, en tus renuncias más honestas, porque hay más sabiduría en no responder a una provocación que en 1000 argumentos, más virtud
en alejarse sin odio que en quedarse por miedo. Y es ahí donde nace una nueva forma de fuerza, una que no intimida, pero transforma, que no necesita ganar discusiones, porque ya no compite, que no impone, pero no se dobla. El alma que ha sido templada por la decepción sin volverse amargura, ya no necesita demostrar su poder. Simplemente lo habita. Muchos lo verán como frialdad. No entenderán que esa calma que muestras no es indiferencia, sino maestría. Que tu falta de reacción no es desconexión, sino dominio. Que tu distancia no es desdén, sino autoprotección sagrada. Porque quien ha vivido demasiadas veces al borde del abandono, aprende a poner murallas no para aislarse, sino para preservar lo más valioso, su paz. Y en esa paz comienza a florecer una vida nueva, ya no construida sobre el intento de agradar, sino sobre la roca firme del propósito, ya no diseñada para llenar vacíos ajenos, sino para expresar lo que verdaderamente eres. Porque el alma que ha cruzado la noche y no ha perdido su luz, se vuelve faro. No para guiar a otros, no por ego ni misión, sino porque eso es lo que el alma despierta hace. Brilla. No lo planea. No lo busca. Solo sucede. Porque no necesita luz externa. Ha encendido su propia llama. Y esa llama, aunque no grite, aunque no se anuncie, es fuego que transforma todo lo que toca. Hay un tipo de luz que no se ve, pero se siente, que no deslumbra los ojos, pero ilumina las decisiones. Es la luz que nace del alma que ha aceptado su historia sin victimismo, que ha dejado de pedir explicaciones al pasado y ha comenzado a escribir contemple su presente. Porque cuando comprendes que nadie te debe lo que no supo dar, dejas de esperar. Y al dejar de esperar, comienzas a ser. Séneca decía que vivir es combatir, pero no contra otros, sino contra el autoengaño, contra la debilidad del carácter, contra esa inercia cómoda de seguir donde ya no creces. Y combatir, a veces, es irse. A veces es decir no. A veces es sentarse a solas en una habitación y mirarse sin máscaras, sin adornos, sin excusas. Y en esa mirada cruda nace la posibilidad de un nuevo comienzo. Cuando dejas de luchar por ser comprendido, tu energía cambia de dirección. Ya no se proyecta hacia afuera, buscando validación, sino hacia adentro, buscando verdad. Y ahí, en ese recogimiento, descubres que tu vida no tiene que ser explicada, tiene que ser vivida con integridad. Que tu camino no necesita testigos, sino coherencia. Que tu paz no depende del perdón ajeno, sino de tu propia decisión de soltar lo que te robaba claridad. El fuego interior, que durante tanto tiempo fue usado para mantener encendida una relación desequilibrada, ahora se utiliza para encender tu visión. Ya no quemas por dentro para sostener lo insostenible. Ahora ardes para crear, para avanzar, para iluminar el paso que sigue. Porque has entendido, como Marco Aurelio, que el alma se hace invencible cuando deja de ser esclava del deseo. Y en esa invencibilidad sin violencia, en esa firmeza sin dureza, se te revela la verdadera fortaleza. Una que no depende de la ausencia de dolor, sino de la presencia constante del propósito. Una que no se desvanece ante el rechazo, porque ya no vive del aplauso. Una que, cuando el mundo mira y no entiende, simplemente responde con una sonrisa leve, con una mirada limpia, con un paso que no se detiene. Porque el alma que ha aprendido a caminar sola ya no teme perder, teme traicionarse. Y mientras no lo haga, su luz será guía, aunque nadie la vea. Cuando el alma deja de traicionarse, incluso el dolor se convierte en maestro. Ya no es enemigo, ya no es obstáculo, es fuego que purifica,
es cincel que da forma, porque hay heridas que no vinieron a destruirte, sino a mostrarte dónde habías cedido tu poder, dónde habías olvidado tu centro. Y al recordar quién eres, cada cicatriz se vuelve un símbolo, no de lo que sufriste, sino de lo que superaste sin perder tu esencia. El estoico no es insensible. Siente profundamente, pero ha aprendido a discernir entre lo que duele y lo que arrastra, entre lo que afecta y lo que define. Por eso puede caminar entre la tormenta sin confundirse, sin perder su dirección. Como decía Epicteto, si te ofende algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Así también aprendiste tú, que el juicio más cruel no venía de otros, sino de ti mismo, cuando te exigías quedarte donde ya no eras tú. Y ahora, libre de ese juicio, caminas. A veces con duda, a veces con nostalgia, pero siempre con verdad. Ya no estás para probar nada, ni para demostrar que vales. Estás para vivir de forma que tu sola existencia sea un acto de belleza silenciosa. Dejas de intentar ser inolvidable para otros y comienzas a ser inolvidable para ti, porque te estás redescubriendo sin adornos, sin expectativas prestadas, sin roles impuestos. Séneca hablaba del tiempo como el bien más valioso que poseemos. Y tú has dejado de malgastarlo en explicaciones inútiles, en vínculos tóxicos, en intentos de arreglar lo que no quiere ser sanado. Has elegido invertir tu tiempo en ti, en silencio, en procesos que nadie aplaude, pero que te reconstruyen, porque sabes que el verdadero éxito no es recuperar lo que perdiste, sino no perderte a ti en el proceso. Y mientras el mundo sigue girando en su ruido, tú cultivas un espacio de quietud. No te aíslas, te recoges, no te escondes, te proteges, y desde esa quietud observas, ya no con ansiedad, sino con serenidad, porque lo que antes era necesidad, ahora es elección, y lo que antes era obsesión, ahora es memoria sin apego. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Ahora no huyes del dolor, lo trasciendes. Lo que comienza como dolor puede, si lo atraviesas con conciencia, convertirse en dirección. No porque el sufrimiento tenga mérito por sí mismo, sino porque, bien leído, revela mapas ocultos del alma. Hay caminos que solo se abren cuando tocas fondo, y decisiones que solo puedes tomar cuando ya no queda más que tu esencia mirando de frente a tu reflejo. Allí, donde ya no eres lo que otros esperaban, sino lo que tú has decidido ser, comienza el verdadero viaje estoico. Marco Aurelio escribió que la vida de cada uno está gobernada por su alma, y tú has tomado las riendas, no con gritos, no con rupturas teatrales, sino con esa decisión imperceptible que se siente como un clic interior. Ya no más. Ya no más justificaciones. Ya no más retrocesos. Ya no más entregas a medias que te exigen completarte desde afuera. Porque el alma que se conoce no se presta al juego de ser parte sin ser vista, de dar sin reciprocidad, de existir sin verdad. Ahora respiras distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu respiración ya no pide permiso. Cada inhalación es una afirmación. Estoy aquí, presente, suficiente. Y cada exhalación, una renuncia. A lo que no me honra, a lo que me apaga, a lo que me reduce. Así es como se vive cuando has comprendido que tu paz no es un premio que otro puede darte, sino un derecho que tú decides ejercer. La mirada del otro ya no define tu curso. Puede observar, juzgar, incluso extrañarte. Pero tú no estás ahí para ser interpretado, sino para caminar. Y en cada paso, la coherencia se vuelve tu refugio. Esa coherencia que no se grita, pero se siente. Que no necesita aplaudidores, pero construye imperios internos.
que no busca venganza, pero deja huellas imborrables. Séneca diría que la sabiduría no es una colección de máximas, sino un modo de vivir. Y eso haces. Vives no para convencer, sino para encarnar. Vives no para ser recordado, sino para estar despierto. Porque el que ha despertado no vuelve a dormirse en los brazos del olvido. Y el que ha elegido el silencio como altar, ya no discute con el ruido del mundo. Has dejado de buscar finales perfectos. Ahora solo quieres comienzos verdaderos. Y en cada uno de ellos, tú estás entero. El alma que ha aprendido a estar consigo misma ya no busca escapar. No llena su tiempo con distracciones, ni su espacio con compañía vacía. Ha hecho de su soledad un jardín, no porque rehuya del amor, sino porque se ha reconciliado con su propia presencia. Y desde ahí, desde esa intimidad sin máscaras, todo lo que llega a su vida debe tener la dignidad de no romper lo que tanto costó construir. Epicteto enseñaba que, si deseas mejorar, prepárate a que se burlen de ti. Y es así, porque el mundo no sabe qué hacer con quien ya no reacciona, con quien no suplica, con quien no se descompone por perder lo que no era real. Hay una calma que desconcierta, una firmeza que incomoda. Y es la calma de quien ha hecho las paces con su historia. La firmeza de quien ha dejado de ceder su valor a quien no supo verlo. Has dejado de necesitar cierres para seguir adelante. Ya no buscas esa conversación pendiente, esa disculpa que nunca llegó, ese gesto de reconocimiento. Porque tu cierre no es una escena, es una madurez. Es el momento en que decides no volver a explicarte. No porque te creas superior, sino porque entendiste que tu energía es sagrada, que tu tiempo es limitado, que tu luz no fue hecha para iluminar sótanos ajenos, sino para abrir caminos. Séneca habló de la brevedad de la vida, no como tragedia, sino como urgencia sagrada. Y tú, en esa urgencia, has dejado de alimentar lo que te marchita. Has puesto fin a las repeticiones. Has roto el ciclo de volver donde ya no hay campo fértil. Y en ese acto, tan sencillo y tan profundo, le diste al alma un mensaje. Confío en ti, no en el otro, no en el resultado, sino en tu capacidad de mantenerte íntegro. Ahora tu brújula ya no es el deseo, es el sentido. Ya no preguntas si algo te hará feliz, sino si te hará libre. Ya no mides lo que obtendrás, sino lo que te costará. Porque has entendido que no todo lo que duele es destino, y no todo lo que se pierde es pérdida. A veces, perder algo es ganar espacio. Para ti, para tu visión, para tu nueva forma de estar en el mundo. Y desde ahí, desde ese nuevo centro, el alma camina. No con prisa, sino con dirección. Cuando el alma encuentra dirección, ya no necesita mapas prestados. Camina sin rutas ajenas, sin destinos impuestos, sin el peso de complacer lo que ya no resuena. Y aunque el camino no siempre esté claro, hay algo que no falla: el silencio interior. Ese que no juzga, pero observa. Ese que no grita, pero guía. Porque cuando todo afuera parece incierto, lo único firme es esa pequeña llama que arde dentro y susurra: sigue. Marco Aurelio lo entendió cuando escribió: mira dentro de ti. Dentro está la fuente del bien y puede brotar incesantemente si sigues cavando. Y tú has cavado, a solas, sin testigos, sin garantías. Has cavado con lágrimas, con preguntas, con noches largas. Y al cavar, no hallaste respuestas inmediatas, pero sí algo más valioso: la capacidad de no abandonar tu búsqueda. Ahora ya no pides a la vida que sea fácil, solo pides ser fuerte. Ya no suplicas que todo encaje, sino que todo tenga sentido. Porque has entendido que el alma no crece en la comodidad, sino en el despojo.
que no florece entre aplausos, sino entre decisiones que se toman en silencio, cuando nadie ve, cuando nadie valida, pero tú sabes que eran necesarias. Has aprendido a vivir sin necesidad de ruido, sin necesidad de explicar tu distancia, tu calma, tus elecciones. Y esa forma de estar desconcierta a quienes te conocieron desde la urgencia, desde la herida, desde la carencia, porque ya no eres quien fuiste, no porque ahora seas alguien mejor, sino porque ahora eres tú, sin concesiones. Y lo más hermoso es que no deseas demostrar nada. Has dejado atrás la necesidad de que alguien diga, tenías razón, porque tu razón no está en la boca del otro, sino en la paz con la que cierras los ojos por la noche. Esa paz que no se compra, no se actúa, no se negocia. Solo se alcanza cuando todo en ti está en sintonía. Epicteto diría que el progreso espiritual no se mide por lo que se dice, sino por lo que se deja de necesitar. Y tú, al dejar de necesitar lo que antes parecía imprescindible, has abierto un espacio sagrado en ti. Uno que no pide ser llenado, sino cuidado. Uno que no teme estar solo, porque ya no está vacío. Y en esa soledad habitada, el alma deja de esperar y empieza a crear. El alma que ha dejado de esperar comienza a crear no con ansiedad, sino con reverencia. Reverencia por lo que es, por lo que ha sobrevivido, por lo que ha comprendido sin necesidad de palabras. Y en esa creación no hay ruido ni espectáculo, solo actos mínimos, cotidianos, pero cargados de sentido, como despertarse sin angustia, como preparar un café en silencio, como caminar sin sentir que falta algo. Séneca escribió que la vida es bastante larga si se sabe emplear bien. Y tú has comenzado a emplearla no en función del tiempo, sino del propósito. Has dejado de vivir como si tu valor dependiera de lo que otros reconocen. Ahora vives como si tu sola existencia fuera una obra en sí misma, no perfecta, no heroica, pero profundamente tuya. Lo que antes buscabas afuera, ahora lo sostienes desde dentro. No porque te baste contigo mismo como quien se resigna, sino porque te encontraste. Y al encontrarte, comprendiste que todo lo demás debía girar alrededor de esa verdad, o no ser. Ya no aceptas vínculos que exigen que te encojas, que calles, que interpretes un papel. Porque la autenticidad no es negociable cuando el alma ya ha probado su sabor. Y entonces, sin buscarlo, comienzas a atraer lo que vibra en tu misma frecuencia. No por estrategia, no por necesidad, sino porque la coherencia es magnética. Tu sola presencia comienza a actuar como criba. Lo falso se retira, lo verdadero se queda, lo superficial se aburre, lo profundo se siente convocado. Porque el alma clara no suplica compañía, la inspira. Marco Aurelio advertía que el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. Pero tú has hecho de esa lucha una danza interna. Has peleado por tu paz y la has ganado. No al derrotar a otros, sino al redimirte de ti mismo, de tus apegos, de tus expectativas, de esas narrativas donde eras siempre el que perdía. Y ahora, por fin, escribes desde otro lugar. No desde el dolor, sino desde la claridad. No desde la herida, sino desde la cicatriz que ya no duele, pero sí enseña. Esa cicatriz que llevas no con vergüenza, sino como bandera. Porque todo lo que te rompió sin destruirte, te reveló. Y lo que te reveló, ya nadie puede arrebatártelo. La revelación más profunda que puede alcanzar el alma no es la de un misterio externo, sino la de su propio valor. No aquel valor que fluctúa con la mirada ajena, sino el que permanece en la oscuridad, cuando nadie observa,
cuando todo parece desierto. Porque es allí, cuando ya no hay testigos, ni recompensas, ni espejos, que surge la pregunta esencial. ¿Quién soy cuando ya no necesito ser aprobado? Epicteto lo insinuaba con sabiduría cuando afirmaba que el progreso se mide por lo que dejamos de desear, no por lo que acumulamos. Y tú has dejado de desear lo que te desgastaba. Has soltado la lucha por ser aceptado en lugares donde nunca fuiste visto de verdad. Has detenido la carrera por demostrar que merecías quedarte. Has comprendido que no se trata de ganarte el lugar, sino de construirlo dentro. Ahora cada día es una oportunidad no para destacar, sino para habitarte. No para convencer, sino para ser. Y en ese ser sin pretensiones hay una belleza que desconcierta. Porque no se impone, no se justifica, no busca reflejos, solo existe. Y existir así, sin ruido, sin mendicidad emocional, sin negociaciones internas, es la verdadera revolución. Séneca lo escribiría con otra forma, pero con la misma raíz. Nada, después de la sabiduría, es más útil que la amistad con uno mismo. Y tú te has convertido en tu propio compañero, no en un sustituto del otro, sino en un aliado de lo real. Te escuchas, te respetas, te honras. No como quien repite afirmaciones vacías, sino como quien ha descendido hasta el fondo y ha regresado entero. Y desde esa entereza silenciosa empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Ya no lo necesitas, lo eliges. Ya no mendigas experiencias, las cultivas. Ya no reaccionas al abandono, reconoces en él la señal de que era tiempo de volver a ti. Porque cada vez que el otro se retiró, fue una oportunidad para que tú regresaras a casa. Y en casa, en esa morada interna que ahora habitas, el fuego ya no arde por desesperación, arde por visión. Ya no quema, alumbra. Ya no hiere, transforma. Ya no consume, crea. Y lo que crea, esta vez, es verdadero. En el umbral del alma que ha dejado de fingir, algo se enciende sin esfuerzo, el magnetismo de la autenticidad. No es carisma, no es poder, no es atracción, es presencia. Una presencia que no pide, pero convoca, que no persuade, pero transforma. Porque quien ha cruzado el fuego sin incendiarse por dentro, camina con una quietud que ninguna tormenta puede deshacer. Marco Aurelio lo intuía cuando decía: el alma se armoniza cuando cada parte cumple su función sin interferencias. Y tú, al dejar de forzarte, al dejar de encajar donde no había espacio para tu verdad, has empezado a armonizarte. Ya no hay guerra entre lo que sientes y lo que muestras. Ya no hay lucha entre lo que deseas y lo que permites. Has silenciado la fricción interior. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no te divides para ser amado. Y ese acto, el de no traicionarte, es el acto más revolucionario que puedes ofrecer al mundo. En él no hay banderas, pero sí señales. No hay proclamas, pero sí testimonio, porque quien vive en coherencia no necesita escenario. Su vida es suficiente, y su andar, aunque callado, deja huella. Una huella que los otros siguen, no porque lo elijan conscientemente, sino porque algo en ellos reconoce esa vibración como hogar. Ahora ya no temes la soledad, porque la has transfigurado. La has convertido en compañía profunda, en raíz, en cimiento. Ya no duele, porque ya no la llenas de fantasmas. La habitas con presencia, y desde ella eliges a quienes entran. Y no todos entran, no por juicio, sino por conciencia. Porque tu alma se ha vuelto altar, y ya no cualquiera pisa su suelo. Epicteto enseñó que nada externo tiene poder sobre el alma que se ha disciplinado a sí misma. Y tú has encontrado esa disciplina no en el esfuerzo, sino en la claridad.
no en la represión, sino en la fidelidad a lo que sabes que mereces. No en la dureza, sino en la templanza. Y desde ahí, desde esa firmeza compasiva, cada día se convierte en una consagración. Ya no de expectativas, sino de realidades. Ya no de sueños prestados, sino de elecciones auténticas. Has dejado de luchar por conservar lo que te rompía y has empezado a proteger lo que te honra. Y en ese giro silencioso, has nacido de nuevo. Nacer de nuevo no siempre ocurre en la luz. A veces sucede en medio de una despedida sin ruido, de una noche sin respuestas, de una pérdida que no fue explicada. Renacer no es una explosión de júbilo, sino una toma de conciencia. Es mirar tu reflejo sin temor y reconocer en él a alguien que ya no ruega, que ya no necesita demostrar que merece quedarse. Alguien que ya no se arrodilla ante la aprobación, sino que camina de pie, aun si lo hace en soledad. El estoico, como un peregrino sin nombre, no busca fama, ni destino, ni recompensa. Busca verdad, y en ese camino, todo lo que se pierde sirve, porque cada vínculo roto, cada promesa vacía, cada gesto de indiferencia, fue una piedra más en el templo de su claridad. No odia al pasado, lo honra, porque fue allí, en lo que no funcionó, donde descubrió lo que nunca más aceptará. Séneca escribió que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y tú ya no desperdicias nada. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es escogido con cuidado. Has dejado de malgastar tu energía en lo que no florece. Has dejado de explicar tu luz a quienes están cómodos en la sombra. Has comprendido que a veces el alma crece más en el silencio de una retirada que en la euforia de una victoria. Y ahora, en este instante, te detienes. No para mirar atrás, sino para mirar dentro. No para revisar heridas, sino para contar victorias invisibles. Has aprendido a cerrar sin odio, a recordar sin apego, a amar sin perderte. Has hecho de tu dignidad un altar, de tu coherencia un abrigo, de tu dolor una brújula. Y en esa transformación, el mundo puede que no lo note, pero tú sí. No necesitas reconocimiento, necesitas presencia. No necesitas un final perfecto, necesitas un presente real. Y lo tienes, está aquí, en tu espalda erguida, en tu silencio firme, en tu renuncia sin rencor, en tu nueva forma de mirar. Cierra los ojos ahora, no para dormir, sino para ver. No para olvidar, sino para recordar lo que siempre supiste y habías dejado de escuchar. Que tu valor no se grita, se encarna. Que tu alma no se explica, se habita. Y si has llegado hasta aquí, haz algo que nadie vea, pero que tú recuerdes. Escribe tu última voluntad, no como un final, sino como un acto de vida, un compromiso con tu verdad, porque el alma que se elige ya nunca vuelve a dormirse. Y tú, ahora, estás despierto,